Muy buenas noches para todos, bienvenidos a este miércoles de cero a campeón. Eh, Hoy tenemos un gran invitado, que es el señor Felipe Llanos del Criadero Texas. Nos va a estar acompañando como siempre el doctor Nicolás Márquez. Vamos a darles unos minuticos que se nos vayan a unir por acá, que se nos vayan uniendo. Nico, Hola, buenas ¿cómo noches, ¿cómo estás? están? ¿Cómo les ha ido? Bien, Excelente, señor. excelente, gracias a ¿Cómo va Dios. todo? Lo veo muy abrigado, don John. Mucho frío por allá en la montaña. Hoy las montañas envigadeñas están frías. Ay, abrieron el congelador. Sí, sí, hoy están frías las montañas envigadeñas, pero todo muy bien. Eso es lo más importante. ¿Cómo van? ¿Cómo va todo? Tomás, un saludo desde Cali. ¿Cuándo nos va a invitar por allá, Tomás? Hombre, un honor siempre tener a Tomás aquí. Le estamos guiando por un buen camino, creo yo. Tomás, ¿sabe María, ese muchacho? Es que con Tomás hay que hacerlo también porque, ve, es un muchacho de 12 años, un niño de 12 años que le digo que en manejo, tiene conceptos de herrería, ya inseminado, ya palpa. Ese Oh, me quito muchacho el sombrero. ya hace Me de todo quito el ese muchacho. sombrero. No le falta y no sacar caballo a pista. Ya casi, ¿cierto, Tomás? ¿Es que no le da la edad todavía o qué? No le da para sacarlo a pista, pero ya casi. Ay, María, qué bueno, Tomás, qué bacano esas Ahí le, ganas, ahí le como estoy invitando decía, y le damos. Bueno, Nico, ¿y cómo vamos, pues? ¿Cómo se orienta? Llegó ya llegó Felipe. Felipe, buenas noches. Señores, muy buenas hola noches, ¿cómo han Felipe, estado? ¿Me ¿cómo va escuchan todo? ahí? Sí, bien, estamos bien. ¿Cómo van, hombre? Muy agradecido por este espacio, ¿verdad que sí? No, agradecidos con usted, hombre Felipe, que se vinculó a esto, que le gusta compartir lo que sabe, lo poquito que sabemos también nos gusta compartirlo. Exactamente, lo Y, poquito que sabemos. y ojalá enseñarles a todos, pues, como que no caigan en los mismos errores que nosotros hemos cometido y más en este tema. Exactamente. Y más en este tema que hoy nos vincula a todos. Rápidamente el resumen antes de que John presente a Felipe. Rápidamente hoy nuestro quinto programa o live en lo que hemos venido tratando desde Pesebreras hasta Doma, que fue el pasado. Hemos pasado por una nutrición básica, por una Doma, por una precompra, donde el resumen hasta el capítulo anterior fue detalles y tiempo. Fallamos en los detalles y queremos todo para allá. Obviamente hoy vamos a hablar de ese ya, ¿cierto? De que Hoy sí Felipe nos vamos a diga hablar de ese, hasta de ese dónde hay, tiempo. hasta que Felipe nos diga hasta dónde es que hay que aguantar, porque sabemos que esto tiene que ser un negocio que se Sí, vea, claro, que fluya y que suene la caja, porque hay un montón de arandelas que hay que apretar cada quincena, cada mensual, sí, diario, señores. imprevistos, entonces ahí ya ese es el tema de hoy para los que están. Doctor Diego Velázquez también se conectó por ahí, muchas gracias. Y John, presentemos a Felipe. Bueno, Felipe Llanos, propietario del Criadero Texas, zootecnista, conocedor también de otras razas. Ya nos va a contar él también la experiencia que tuvo en el exterior con otras razas y mira que se esas razas también al criollo y sobre todo pues darle la palabra a él que es el protagonista de hoy. Yo la verdad estoy es que me escucho a ver qué a Felipe empezamos, a ver No, si, no, si sabemos yo creo que el resumen es que ya. nos va a mandar no sé, a trabajar en construcción o todo eso y decir, no, vendan todo eso, que es que esto no da. Así que hace lo rentable. Ahí la yegua. No, bueno, no, antemano pues quisiera, le reitero pues el agradecimiento, la invitación, el espacio, de verdad que es un honor para mí estar en este espacio, sobre todo viendo la calidad de invitados pues que han traído ustedes en el programa, la verdad pues que personas de mucha calidad y mucho que aprender.
como le decía a Nico, lo poco que sabemos desde humildemente, pues podemos aportar la experiencia que hemos tenido. Para los que no me conocen, mi nombre es Felipe Llano, yo soy un apasionado de los caballos y el mundo financiero. En esos dos mundos yo me envuelvo. Eh, la pasión por los caballos, digamos que la viví desde muy temprana edad, cuando tenía uso de razón, desde chiquito estaba relacionado con los caballos. Esa pasión la quise llevar a la academia. Me gradué de zootecnia en la Universidad de La Salle. De ahí busqué una pasantía internacional con caballos en el estado de Texas. Es un programa que más adelante les puedo contar un poco de las características que ofrece para la gente que de pronto, estudiantes de carreras agropecuarias, que estén interesados en hacer sus prácticas en el exterior. De verdad que es una práctica muy productiva que vale la pena, una experiencia en todos los aspectos muy productiva. Estuve en Texas 3 años. El programa, yo apliqué para un programa de cría y manejo de caballos. El programa me buscó la raza árabe. La verdad, la tomé pues porque me pareció también interesante conocer otra raza y sobre todo ver la comercialización y cómo es el manejo con otras razas que pues si lo llevamos al criollo, pues digamos que cambia un poquito ese es el tema de la comercialización, pero prácticamente los manejos son parecidos, ¿cierto? Eh, Estuve allá en el estado de Texas, a 1 hora de Houston. La finca se dedicaba pues a la cría y comercialización del caballo árabe. Me atrevo a decir que los mejores caballos árabes manejaban allá el dueño que se llama Michael Bayat, uno de los mentores, de los grandes mentores que he tenido en el mundo de los caballos, una persona que le he aprendido demasiado. Manejaba caballos, por ejemplo, del jeque de Qatar. Entonces el manejo era muy dinámico, pero también muy riguroso, pues porque sabemos que caballos de mucho dinero, pues tienen un manejo muy riguroso, muy cuidadoso, y pues estuve allá aprendiendo todas las áreas, desde la nutrición, la comercialización, el entrenamiento, la parte de selección genética. Digamos que estuve envuelto las 24/7 en todo lo que un criadero demanda, ¿cierto? Yo quise, digamos que hacer lo necesario, empezar haciendo lo necesario cuando empezamos a hacer cualquier tipo de negocio, y es, antes de invertir en cualquier tipo de negocio, tenemos que empaparnos realmente en lo que vamos a invertir, ¿cierto? Yo no puedo llegar a invertir en lo que no sé o en lo que no he tenido experiencia, porque los resultados no van a ser fructíferos. Entonces, después de que estudié zootecnia y tuve un poco pues de la parte de la academia y la teoría, lo quise llevar a la práctica, metido las 24/7 en un criadero donde puedo aprender demasiado, donde tuve una experiencia de verdad que inolvidable. De ahí salió la inspiración del nombre que le puse a mi criadero Texas, por todo lo que viví allá, por todo lo que empezó allá, porque allá aprendí realmente el verdadero respeto y el amor al caballo. Cuando decimos que somos caballistas de corazón, no solamente es sacar un caballo y montarlo o disfrutarlo en un parque, en una feria, en una competencia, sino realmente darle bienestar equino, ¿cierto? Bienestar equino en todos los aspectos. Si yo soy trabajador o soy criador, pues tengo que entender todas las fases que eso conlleva y saber cómo aplicarla, ¿cierto? Entonces, desde cada etapa tengo que ser muy respetuoso y brindarle siempre el bienestar al caballo. De ahí, digamos que vine ya a Colombia ya a meterme más en el mundo del caballo criollo. Por ahí tuve varias opciones de empezar, digamos, a criar caballo árabe, pero cuando hice un mapeo acá en Antioquia vi que de pronto esa raza no es muy comercial en Antioquia. Aquí somos muy del caballo criollo, y obviamente me incluyo, mi gusto es por el caballo criollo colombiano, que es nuestra sangre, nuestra raza, pues decidí más bien empezar con el caballo criollo. De ahí estuve como socio y colaborador en ese entonces con el criadero TIP. Con ellos duré aproximadamente 3 años como socio con algunos animales y como colaborador, digamos, como director administrativo del criadero. Ya en el año 2025 ya me desligo de ellos. Cerré ese capítulo de mi vida con mucha gratitud porque también aprendí mucho.
Gracias a esa etapa pude entrar al gremio equino, viajé de feria en feria, llevando todos los caballos que en ese entonces habían para la competencia, digamos que teniendo más experiencia e involucrándome más en el caballo criollo colombiano, en ese día a día, en ese trasegar de todo lo que se hace en una feria, de todo lo que se necesita a la hora de llevar caballos de competencia, cómo puedo yo organizar un criadero y llevarlo desde la cría hasta la reproducción, la comercialización, la competencia y llevar como todos esos procesos de una manera correcta para, digamos, minimizar errores y maximizar ganancias, ¿cierto? Empiezo en el año 2025 con mi criadero Texas, que en este momento consta pues de una sola yegua, una potranca. Tengo ya por ahí proyección de hacer embriones y de ya seguir creciendo, pero es un proceso pues que se va haciendo poco a poco y nada, aquí vamos disfrutando el proceso. Perfecta ahí esa introducción, Felipe, y bueno, hay que tener la experiencia del criadero Texas, perdón, del criadero TIP y que tenés tu propio criadero. Bueno, Nico y yo venimos en ese proceso de cero a campeón. Sí, sí, ¿Por qué arrancamos, ejemplo, el criadero? O sea, o cómo elijo yo esa yegua para esa futura mamá de ese campeón que vamos a tener. O sea, por dónde empezamos, cuáles pueden ser esas características deseadas, no deseadas, porque raza vemos que está muy, pues genética tiene muchos animales, sí, pero ¿cómo exacto. elijo yo esos animales, esas yeguas que de pronto pueden ser más preponderantes a la hora de transmitir sus cualidades o qué debo de buscar yo en una yegua para que me ayude a hacer ese primer, pues, para obtener ese potro que probablemente va a ser un campeón. Yo, Exactamente. yo antes de que nos respondas a la pregunta, quiero hacer dos cositas. La primera, Sí, la importancia de lo que alguien nos decía en capítulos anteriores. Del doctor Martín nos dijo cuando comenzó, asesorías profesionales. Hay veces, nosotros que estamos metidos en el agro, bueno, entendemos de algunas cosas y lo peor es que no las creemos saber todas. Es lo peor. Lo peor que porque estamos metidos en los caballos, ya somos pues que ya sabemos cómo se saca un caballo a pista pues y mejor dicho que lo ponemos a volar. Entonces, un paréntesis ahí, decir la importancia de asesorías profesionales. Yo soy bueno en una cosa, John en una cosa y Felipe en otra. Si Nico, y sobre, logramos y con sí, lo que dale. logramos que esto nos vaya, nos va bien. Antes de la pregunta de John, y me parece muy importante lo que decías vos, vos trajiste 3 años de experiencia en caballo árabe, pero vos te Sí, sentaste, lo que aprendiste siendo otro, dije, no, es que yo soy el teso en caballo árabe, voy a montar un criadero de caballo árabe. Te sentaste y dijiste, voy a hacer un mapeo y me di cuenta que no funciona. exacto. O sea, Entonces, Nico, por ahí, eso me parece muy importante. Entonces, ya ahí entra la pregunta que hizo John. Bueno, ahora sí, la yegua y un criadero. Nico, vea, ahí yo antes de empezar también voy a hacer un paréntesis y es la importancia de uno siempre, vuelvo y repito, la importancia siempre de capacitarse y empaparse en cualquier negocio que tú vas a emprender. Yo no puedo llegar a emprender cualquier negocio sin antes tener la experiencia o el conocimiento mínimo. Entonces, para poder crear con esa ilusión de tener algo con éxito, yo como mínimo tengo que hacer el esfuerzo de estudiar un poco, al menos de las características del caballo, de los conceptos básicos del caballo, ¿cierto? Si voy a entrar a criar caballo árabe, entonces entender un poquito que la raza cómo funciona, cómo se ha constituido, lo mismo el caballo criollo colombiano, de dónde viene nuestra raza, cuántos años tiene, hacer ese mapeo, ¿cierto? Yo tengo que hacer primero un mapeo de realmente el negocio al que voy a entrar y mirar también qué es lo que quiero, ¿cierto? En ese orden de ideas también a lo que decía Nico, que por qué no empecé pues con el tema árabe. La verdad yo es que no lo estaba buscando, mi pasión siempre ha sido los caballos, simplemente se me dio esa oportunidad y yo dije, bueno, la voy a aprovechar porque también pues es importante conocer otra raza, que voy a también dar un dato que en su momento lo dije, y es que la raza, para los que no saben, la raza árabe es la raza más antigua del mundo y de hecho la mayoría de caballos tienen influencia del caballo árabe, pero ojo, indirectamente y muy lejano.
Aló, No, no, yo estoy. John sí está como ahí con el John internet. se fue. Sí, ¿Sí, digamos ahí sí en me el... escucharon? Listo. Sí, 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 ahí ya volvió. Dale, Ya está dale, bien. dale. Entonces, entonces a lo que decía del tema ese dato pues curioso de los árabes que me pareció también interesante y es que, como decía, toda la mayoría de las razas del mundo tienen influencia del caballo árabe indirectamente y lejanamente, ¿cierto? Porque si vamos a la historia del caballo criollo colombiano y de la historia del caballo, pues el caballo berberisco que se originó en el norte de África con cruces África. de caballos árabes fueron los que entraron a la península ibérica, a cruzarse también con caballos de la península ibérica. Y ahí desciende el andaluz y el caballo lusitano, que fueron los caballos españoles que entraron a Colombia en su momento en la conquista de América. Y que por selección natural y funcional, el caballo se fue adaptando a los terrenos difíciles, al clima húmedo, a las montañas andinas, y que también por selección de los mismos criados en el momento, por resistencia, por suavidad, pues el caballo criollo colombiano se desarrolló en sus cuatro andares, entonces digamos que lejanamente descendemos o hay influencia de esa raza, ¿cierto? Y ya lo que tenemos actualmente hoy en día es el caballo más suave del mundo, que eso sí es una característica inigualable de nuestro caballo. Yo que tuve la oportunidad de montar otra raza, eh, la verdad, la sensación de montar un caballo de silla y suave es una sensación única. Y si a mí No, me es que pueden escoger entre el árabe y entre montar un árabe y un criollo colombiano, lo elijo toda la vida el criollo colombiano porque lo conozco y porque ya lo he montado, ¿cierto? no lo decimos nosotros, lo dijo la reina Isabel, que era una gran caballista, gran criadora. Exactamente, Caballo criollo colombiano, es el Rolls Royce de los caballos. exactamente. Entonces, en ese orden de ideas, y volviendo a lo que decíamos, yo tengo que hacer primero un mapeo y saber a qué negocio voy a entrar. Entonces, si voy a entrar aquí a caballo como mínimo y hacer ese sacrificio de conocer conceptos básicos de manejo, ¿cierto? Y lo primero que tengo que entender y la primera pregunta que tengo que hacerme es, ¿para qué voy a criar caballo? ¿Cierto? Yo tengo que tener un objetivo y un propósito claro, porque de ahí se desglosa un montón de cosas. Entonces, yo me tengo que preguntar si lo que voy a criar va a ser para disfrute, para cabalgata, simplemente caballos de placer, simplemente caballos para, no sé, chalanería, caballos de competencia o para qué vas a criar, ¿cierto? Esa es la pregunta primordial que toda persona tiene que hacer y adicionalmente hacer un mapeo de cómo está el mercado en Colombia, el caballo criollo colombiano, de cómo está la estandarización de esa raza para saber yo cómo entrar a crear, ¿cierto? Después de yo hacerme esa pregunta y tener ese objetivo claro, pues obviamente tengo que hacer una planeación financiera, una proyección para saber con qué presupuesto tengo que contar para hacer esa inversión inicial, porque como todo negocio demanda una inversión inicial. Y si tú haces el mapeo, el tema de criar caballos, pues los costos son altos, ¿cierto? Si lo vas a hacer de una manera o independientemente que caballo bueno o caballo malo, pues van a comer lo mismo y van a gastar, digamos que lo mismo, ¿cierto? Entonces yo tengo que hacer esa proyección de saber cuánto me va a valer al menos esa inversión inicial de la yegua donante que quiero o las yeguas donantes que quiero, si voy a empezar con un entable, si simplemente voy a empezar con una yegua y lo voy a llevar en pagar arriendo en una pesebrera, saber cómo son los costos de pesebrera y cómo es el manejo. O sea, si me entiendes, hacer como ese mapeo de lo que quiero, la proyección financiera, para saber yo ya establecer, una vez teniendo el objetivo claro, el presupuesto inicial, entonces yo ya empiezo a hacer ese tema de selección genética, ¿cierto? Cuando hago el tema de la selección genética, yo tengo que escoger, si es en nuestro caballo criollo colombiano, mirar qué andares voy a reproducir. Si es trote y galope, si es trocha y galope, si es trocha o paso fino colombiano, porque cada andar tiene una estandarización. Y yo de acuerdo a esa estandarización, entonces ya empiezo a mirar, cuando hablo de estandarización es mirar, ok, si yo voy a decidir, no sé, irme por la trocha, yo tengo que hacer una visualización de qué caballo quiero producir o qué caballos me gustarían producir, cómo me gustaría a mí producir esos caballos, de acuerdo a qué prototipo de animal, si es el paso fino, si es el trote, si es la trocha.
por ejemplo, en el caso mío, cuando nosotros empezamos y compramos la yegua Matista de Paguana, la buscamos hija de Encanto, porque para mí, a mi concepto personal, Encanto marcó un estándar moderno de la trocha en este momento. Para la muestra de un botón está el caballo Caín de mi capricho y la zarzaleña de la ilusión. Entonces, en la línea de la trocha, ya entiendo que hay una estandarización. Y te sumo uno ahí, muy importante también, Prodigioso el Castel de las Flores, que Exactamente. o sea, si bien Encanto le tocó también con esos otros dos hitos que fueron Onix y Prodigio, yo creo que el caballo que más reproductores ha dado como tal fue Encanto. Exactamente. Entonces, cuando uno estudia la raza y mira, pues, cuando ves el caballo y ves en su conjunto y dice, ah, yo quiero esta línea genética por lo que era el caballo, por lo que ha transmitido y el legado que ha dejado, pues compramos esta yegua y ya de ahí uno empieza a hacer un criterio de selección, que le decía también a Johnny Anico, ese tema de selección genética desglosa mucha cosa y son cositas que uno tiene que hacerlo muy puntual, que de pronto se nos quedarán acá en el tintero, que son cosas que hay que desmenuzarlas y mirarlas con lupa, porque ahí es parte primordial del éxito en tu criadero, una buena selección. Entonces, una vez yo tengo la visualización y la estandarización de lo que quiero y de lo que hay en el mercado, yo tengo que saber elegir mi yegua. Y cuando vamos a ese tema de selección, entonces empezamos a mirar esas características morfológicas que son las que se transmiten más fácilmente y que ya científicamente está comprobado que tienen alta heredabilidad, ¿cierto? Entonces, dentro de esas características morfológicas, ¿qué es lo básico que uno tiene que mirar? Primero tengo que ver realmente el conjunto del caballo. Tengo que ver un caballo que sea bien compensado desde la punta de la oreja hasta la cola. ¿Cierto? Un caballo que esté bien diseñado, un caballo que sea bien armónico entre todas sus partes, porque un caballo bien compensado es un caballo funcional y un caballo funcional ejecuta muy bien su andar, tiene facilidad de ejecutar bien su andar. Usted puede tener el hijo del putas, pero si no es un caballo bien compensado y bien estructurado en su característica morfológica, pues no va a tener un rendimiento que vos estás esperando, ¿cierto? Sí. Ahí voy a ir viendo cositas, como le dije a John, si me quedan en el tintero, también ustedes las aportan ahí para que no se nos quede. Ahí, ahí con lo que estás hablando, me llevas a un gran amigo que lo tuvimos en el primer episodio y que probablemente lo vamos a volver a tener para enlazar esto que estás hablando, y es el doctor Jaime Taborda. Es que, o sea, estás hablando algo que él ha manejado y ha repetido mucho, Exactamente, y, y yo pienso que a veces nosotros, los gomosos o los que tenemos de pronto una yagua y la queremos reproducir, lo hacemos muy, y me perdonan la expresión, muy al garete, el de moda. O sea, no vemos qué encaste podemos hacer, no solo desde el punto de vista genético, porque como les decía ahorita, o sea, genética hay mucha raza, y sabemos que hay unos cruces que funcionan, otros que no, pero la funcionalidad de ese animal. exactamente. Y Es que recuerde, John, yo que hay creo un que dicho muy claro antes de que Nico empiece, el que compra por moda, paga por moda. Si solamente su criterio es la ay, moda, paga por moda. sí, no, es verdad. Y lo digamos, John y yo estamos empezando en esto, ¿cierto? Porque de eso se trata de ser a campeones. Y entonces yo creo que si nos sentamos y nos vamos para una feria, uno le dispara al campeón. Pues es lo más lógico, lo más obvio, no lo lógico, lo obvio. Se va, no, es que yo quiero ese campeón, ¿cierto? Y es algo que el doctor Jaime ha trabajado por un montón de años y ese no es el óptimo para tu yegua, entonces uno selecciona más por corazón y por modas, que es, Exactamente, digamos, son eso y vuelve a lo que hemos trabajado estos 4 capítulos anteriores, son esos detalles, exacto. que Nico, no, y que es que mira la moda. que, exacto, y ahí con lo que decís del corazón, mire, el romanticismo y el orgullo son el peor consejero para cualquier criador, porque nublan tu objetividad y no vas a mirar las cosas con exigencia. Entonces yo tengo que dejar ese romanticismo y el ego a un lado y el orgullo y hacer las cosas muy objetivas de acuerdo a lo que yo quiero. Entonces, si yo tengo como propósito y objetivo escoger caballos, criar caballos de competencia, entonces yo sé que el criterio de selección tiene que ser muy riguroso, porque no solamente basta con características morfológicas, sino que también tienes que mirar el tema de la raza,
que tengan buena ascendencia, buen pedigrí, que sean caballos que también, digamos, estén dentro de la estandarización que hay actual en la trocha, porque yo también tengo que criar caballos que comercialmente estén en un nivel óptimo, o que si yo veo que en el nivel actual está la zarzaleña y Caín de mi capricho y otros caballos que se me pueden quedar en el tintero, pues hombre, yo tengo que saber que tengo que criar con tal grado de exigencia para tratar de superar esos estándares que ya están, ¿cierto? Que finalmente es lo que le apuntamos todo criador, el vigor híbrido, porque nuestra Sí, raza pero es muy joven en comparación con otras razas más antiguas. yo te hago una pregunta. Y por ejemplo, ¿cómo estandarizo yo esos criterios de reproducción? Ejemplo, si yo tengo una lechería, yo puedo decir, la novilla que al primer parto no me llegue a X cantidad de litros, entonces es una que yo no voy a reproducir dentro de mi criadero. Si yo tengo un ceba, también la que llega a X cantidad de kilos de carne. ¿Cómo, cómo baso yo ese criterio? ¿Cómo determino cuál es el criterio de selección para mi criadero en una raza, en una especie que es tan subjetiva a veces muchas, pues Exacto. la forma de estandarizar o de los gustos? A mí me gusta la trocha más levantadita, a otro le gusta la trocha más pulita. O sea, ¿cómo hago yo para quitar el romanticismo y decir, esta yegua es la que me va a heredar estas características que yo tengo? Yo, mira, por ejemplo, cuando estuve en Estados Unidos, el jefe mío en ese entonces hacía un control muy riguroso y él, por ejemplo, a diferencia de los caballos criollo colombiano, en la raza árabe, para preservar la raza y cuidarla, digamos que las mismas asociaciones no te venden semen para cualquier yegua. Es decir, si tú como criador vas a comprar un salto, digamos, del caballo que está más estandarizado, que tiene unos parámetros muy élites en cuanto a conformación, movimientos y lo que ha transmitido a las siguientes generaciones. Si un caballo ya ha dado frutos en las siguientes generaciones y sabemos que es un caballo que está aportando a la raza porque transmite caballos con buena conformación morfológica, buenos movimientos, buenas medidas cuantificables en cuanto a cuando hacen exámenes de morfometría, que ahí meto también la cuña, que por ejemplo el doctor Jaime Taborda hace esos exámenes para cuantificar esas características que son medibles y que por biotipo yo puedo buscar reproductores que me asemejan la conformación morfométrica de mi yegua, y así, digamos, puedo tener un cruce exitoso, entre comillas, porque recordemos que también influye el factor suerte, ¿cierto? Pero entonces a lo que voy era que el dueño hacía mucho, digamos que esa evaluación, es decir, si el caballo reproductor es un Caín de mi capricho, o es la línea estándar de la trocha, y sé cómo es la cadencia, cómo es las batidas de ese caballo, cómo es su compensación en conjunto, entonces yo tengo que evaluar que los hijos que estoy produciendo, si no se asemejan más o menos a ese lineamiento, pues entonces yo tengo que ir, digamos que depurando o hacer depuración genética, y ahí entra uno muy objetivo. Hay cosas que a uno todavía, pues estamos muy crudos en esto, la verdad. Yo todavía, como te digo, me sigo empapando, sigo leyendo, sigo estudiando, porque la teoría y la práctica pues cambia muchas cosas, pero cómo se va viendo eso en la medida en que tú estás en la práctica, cuando vas estudiando otros grandes criaderos, como Criaderos Dos Aguas, criaderos de tradición que ya han venido haciendo la tarea, que han hecho esa depuración genética, que han llevado nuestra raza a un nivel genético muy alto, pues entonces yo tengo que seguir esos lineamientos y ver que esos caballos se asemejen, los caballos que estoy sacando se asemejen en cuanto a movimientos y conformación a lo que ya está estandarizado en estos momentos. ¿Sí me entiendes? Entonces, Ok, perfecto. por ejemplo, en la conformación morfológica, que se abarca un montón de cosas. Es decir, cuando hablamos de caballos compensados, entonces vemos que sean caballos con buena conformación e inserción de cuello, que tengan buena longitud de dorso, que sea un dorso recto. O sea, hay unas características que ya están cuantificadas y medibles, que es lo que hace también Jaime, que de hecho yo se lo hice a mi yegua para yo saber exactamente esa característica morfométrica de mi yegua, exactamente cuánto mide, y de aquí a eso, y a partir de eso,
empezar a hacer un buen criterio de selección, buscando reproductores que de alguna manera se asemejen también a mi yegua o que de alguna manera compensen lo que a mi yegua le puede faltar. Cuando hablamos también del tema de selección, también miramos el tema de sanidad, ¿cierto? Animales que estén sanos reproductivamente, animales que tengan las articulaciones sanas, que tengan un buen corazón, porque pues eso es capacidad atlética y es lo que se va a exigir más adelante en competencia. Entonces, es un animal que no tiene buena capacidad, amplitud de pecho, no tiene capacidad para, para, para digamos, soportar esas batidas que ejecuta el caballo en la trocha, pues son caballos que no van a tener buen rendimiento, ¿cierto? Nico, ¿ibas a decir algo ahí? Sí, sabes que esto se llama administración, ¿cierto? Y si usted le mete a esto trasfondo y todo eso, a todo lo que vos decís, todo se traduce en dinero. Porque si, digamos, si usted no aplica, digamos, vos has estado dando una lista muy minuciosa de cómo se debe empezar esto. Y eso por encima, porque vuelvo y Por te digo, eso, eso hay que verlo muy detalladamente no, y hacer la medición cuantificable. sí, entonces venimos a eso. Si vos, porque yo te tenía aquí una pregunta que vos ya contestaste, pasión y ¿Cuál? negocio, ¿cómo haces para dividir eso? Pues, porque hablábamos cuando nos encontramos la vez pasada y decías que era difícil dejar toda la descendencia, pues, que por mística y todo eso. Pero vos ya nos respondiste esta, pero yo miro y hablaste de estándares, de etapas, de inversión, de buscar la raza, de selección, y yo me pongo aquí a pensar, bueno, si yo aplico todo eso, yo minimizo los riesgos del negocio, ¿cierto? Y de pronto la inversión puede ser un pelín más alta, pero hay un menor porcentaje de pérdida. Exactamente, Nico, a ver, partamos de que la genética es casi que pues, un caballo tiene aproximadamente 22 genes dentro de su genoma. Cuando vos cruzas dos individuos, mira el pool genético tan grande que hay, entonces las posibilidades son casi que infinitas. Entonces, es muy difícil, o sea, son probabilidades muy altas que también juega el factor suerte, pero yo no le puedo dejar toda la suerte, porque es que la suerte no me va a tocar a mí en cada cruce no me va a tocar a mí la puerta. Yo tengo que estudiar un poco y minimizar un poco el riesgo y no dejarle toda la suerte. Y así de alguna manera compenso porque eso se traduce en un costo económico, un costo productivo. Por ejemplo, a lo que yo voy criterios de selección, el primer embrión que nosotros hicimos en sociedad con TIP en ese entonces fue un embrión que les compramos al criadero Los Cedros de una yegua que ya había dado caballos importantes como, se me fue el nombre, lo tengo aquí en el tintero, ahorita lo recuerdo. Ya era una reproductora aprobada y le pusimos a Tormento de la Duquesa y nos salió un caballo morfométricamente muy bueno, bien compensado, pero ¿qué pasó? El caballo salió careto y reglamentario. Entonces, si yo estoy criando, mi objetivo es sacar caballos a competencia, a mí ese caballo no me sirve. Yo tengo que tomar la decisión si realmente lo quiero llevar a la silla, porque desde el destete a la recría y la recría a la doma hay un costo productivo muy alto. Entonces yo tengo que dejar a un lado, por más bonito que sea, que fue el primero que crié, que muy bonito, que esto, que hermoso, pero no, vuelvo y te digo, el romanticismo y el orgullo nulan la objetividad de un criador. Entonces, yo tengo que dejar el corazón y el romanticismo a un lado y volver a centrarme en mi objetivo inicial. Si mi objetivo inicial es sacar caballos a competencia, yo sé que dentro del estándar de la raza y en los reglamentos de fe de equinas, sé que esos caballos son irreglamentarios. Entonces, no voy a correr el riesgo de decirle, no, yo voy a reproducir este caballo con otra yegua a ver si de pronto me Parcero, corrige. Pues ¿está el puede que en espacio dos o cerrado? tres, puede que en 2 o 3 generaciones sí se corrijan, porque el tema de las pintas pues es un tema que genera mucha controversia. A mí me gustan los caballos caretos, me encantan, pero si el reglamento dice que no y la estandarización también lo dice, ¿para qué me voy a poner yo con romanticismo y hacer un sobrecosto? Ahora, si dentro de mi propósito también es decir, es que yo estoy creando caballos para el disfrute y para la raspa y me lo sueño raspándome en un pueblo en Bolívar o en cualquier pueblo, entonces venga que yo ya sé cuál es el costo que me va a salir llevar este caballo
y cuánto va a ser la proyección de venta de un caballo que no va a ser reglamentario, que no va a salir a competencia y que por ende el que lo compre lo va a terminar capando o yo lo termino capando simplemente para el disfrute. Entonces tengo que saber la relación costo-beneficio. ¿Cuánto me va a costar a mí llevarlo a la silla y al disfrute? Y si me quiero enterrar con él, pues ya es mi decisión, es mi plata. Yo veré si me lo gasto, pues si me entendéis. Pero si tu criterio de selección o de criador, vuelvo y repito, es llevarlo a competencia, entonces ya dejas el corazón a un lado y sabes que inicialmente ese caballo se descarta por nada más ese patrón que no está permitido hoy en día en las pistas. Bueno, esa parte queda supremamente clara No, y tiene mucho sentido. Por, pues a veces nosotros nos llenamos de sentimientos porque es la yegua, porque es el potro, exacto, porque es el... Y nos dejamos llenar de eso y nos terminamos llenando. Es que llenarse de animales es muy fácil. Pues la yegua exacto. te da una cría, tenés así, si de pronto le vas a lavar embriones, pues te da más. Pero tenemos que ser muy claros con Yo, los criterios. exacto. Y ahí cuando volvemos otra vez a, o sea, si tú estás escogiendo tu primera yegua, tienes que ser muy objetivo, ¿cierto? Porque si lo vamos a llevar a una yegua de competencia, si es una yegua de paseo, pues yo no tengo que mirar tanto el tema del pedigrí, no tengo que de pronto mirar tanto el tema de la conformación, simplemente si yo quiero una yegua para el disfrute para mi familia, entonces yo busco una yegua mansa, una yegua que no tenga resabios, que no sea asustadiza, una yegua bien arrendada, y de acuerdo a eso, pues como mi objetivo es para el disfrute y tenerla para que mi sobrinito de 5 o 6 años lo pueda montar, pues lo haga, que también se puede hacer en una yegua de cría y de competencia, claro está. Pero a lo que voy es que cuando escoges una yegua para la cría, tienes que tratar de escoger yeguas que tengan menos errores que sean transmitidos, ¿cierto? O sea, en ese tema de las características morfológicas que abarca muchas, que de pronto nos quedaron mucho, por ejemplo, el tema de aplomos, eso es un tema que no es negociable, porque los aplomos son muy altamente heredables. Entonces, de nada me sirve a mí tener una yegua con muy buena raza, pero desaplomada, despatada, que no tenga buenos corvejones, cuando los corvejones es casi que el motor del caballo, porque recordemos que la impulsión del caballo viene de los posteriores. Entonces, volvemos a lo mismo, un caballo bien compensado y un caballo estéticamente bonito, que sea bien, en su conjunto bien armónico, con buenas características morfométricas, va a ser un caballo, si el caballo es bien compensado, es funcional. Y si es funcional, vamos a tener un caballo que nos va a rendir y va a ejecutar con facilidad su andar, ¿cierto? Para repetirlo nuevamente. Acá nos está diciendo el criadero, el sargental. Jaime Taborda le hizo el análisis morfológico cuando era potranca a la triptónica del viento y acertó en los movimientos después de que le pusieron la silla. O sea que sí tenemos herramientas que nos Sí, ayudan porque a minimizar esos riesgos. es No, que, es que él no tiene sino desde, una base de datos como 6.400 caballos. Yo no, creo que Nico, ya a lo que voy. ¿de Una vez ya dónde? tenga, cuando tú tienes tu yegua, ahí es lo que voy. Una vez tú tienes tu yegua, digamos, bien seleccionada con ese criterio, ya entras a buscar un reproductor que, digamos, compense, pero que también que sus cruces genéticos también sean ya probados, porque hay matrimonios genéticos que no cuadran. Entonces, por ejemplo, yo en la aplicación de Andar miro en la parte de cruces genéticos y digo, bueno, abuelo materno encanto, que es mi yegua, con qué cruces genéticos de los caballos que están dentro de la línea que yo quiero producir han dado resultados sobresalientes en pista y de ahí pongo caballos. Y antes de que, ay, qué pena, John, antes para terminar ahí, Tranquilo, uno a una tranquilo. yegua le debería dar la oportunidad, yo digo que 3, 4 veces. Así Perfecto. recuerdo que el jefe mío le daba la oportunidad 3, 4 veces a una yegua. Si dentro de esas 4 reproductores que le pusiste a tu yegua bien seleccionada, no dio al menos 1 o 2 buenos, pues también hay que sacar el corazón y el orgullo y decir, bueno, esta yegua para lo que yo quiero ya no me sirve, ya no la voy a seguir produciendo, porque yo tengo que ser productivo con esto y tengo que aportarle también a la raza. La dejo para el disfrute, la dejo para no sé, para chalanería, si mi yegua es bien arrendada, pero le busco otro fin comercial, ¿cierto? Y esos potros buenos que están saliendo, ya hay que hacerle una evaluación constante, desde el destete, desde que nace
obviamente hacer los parámetros de manejo que eso conlleva, hasta el destete, hasta la recría y la recría a la doma. Y en ese proceso siempre llevar una trazabilidad. La trazabilidad en los potros, ¿cuál es? Pues yo creo que el objetivo de todo criador es que su potro al año esté sano, con buena alzada, que realmente vos le vayas haciendo una evaluación morfológica y veas que sí sea, que esté bien aplumado, que tenga buenos movimientos, que esté por encima de la alzada de lo que la raza te dice, la estandarización que dice. Entonces, por ejemplo, en mi caso con mi potranca, yo llevo un control de la alzada, digamos que cada mes o cada 2 meses, porque de nada sirve yo tener un potro con muy buena genética y hacer una buena selección, un buen cruce, pero tirármelo en el factor ambiente y manejo, que la epigenética también influye en el manejo de esos potros. Y así yo ya puedo tomar decisiones y no esperar hasta los 2 años cuando ya intentan medir la alzada y se fue, pucha, este caballo no dio la alzada, ¿yo qué le meto a este caballo? ¿Qué le inyecto? ¿Qué magia o qué merjurje me invento para ver? No, el control hay que hacerlo, porque lo que no se mide no se puede controlar. Entonces, si yo no le llevo una medición temprana, pues es muy difícil yo poder controlar o llevar ese registro de que mi potro o lo que estoy sacando en mi criadero está acorde a esos lineamientos que yo quiero producir. Acá nos hacen un aporte muy importante. No solo lo físico, también el carácter es heredable. Y me corregirás, Felipe, ahí, y es altamente heredable, sobre todo en las hembras. Claro, vea, ahí recuerdo algo que también le aprendí a Jaime y le aprendí también al jefe mío en Estados Unidos, y es que el temperamento está atado al brío, y el brío es algo que se nace con él, que se hereda. Y el carácter del animal es una condición conductual adquirida, ¿cierto? Una cosa es un caballo que tenga temperamento, brío, buena voluntad de trabajo, y otra cosa es un animal con mal carácter porque de pronto lo volvieron bravo en la pecerera, porque lo pellizcaban, porque lo pegaban, porque le hacían algo, ¿cierto? Pero esa condición de carácter yo la puedo también trabajar a muy temprana edad con los potros porque eso fortalece vínculos en el proceso. Si yo cojo mi potranca y le hago el imprinting a temprana edad, porque es un caballo que nació en condiciones de pesebrera y un caballo que va a ir para la silla, entonces él me va a aceptar a mí como humano, como parte de su manada, y así puedo tener, digamos que un potro bien, con un buen temperamento, con un buen carácter, ¿cierto? Que le fui enseñando, pero también es importante el tema del temperamento, claro, porque yo no puedo ponerle caballos simplemente porque ganó, pero veo que son caballos que no los maneja el putas, que no me perdonan la expresión, pero que a la hora de manejarlos es difícil, a la hora de que venga el herrero tiene mal temperamento, que si el montador se está trabajando con él es un caballo que se te va a parar o va a ser algún extraño por su temperamento y su sangre, entonces ahí tengo que saber también cómo escoger dentro de ese criterio de selección todos esos parámetros que van, digamos, aportando a la siguiente generación. Perfecto. Felipe, y te hago otra consulta. El tema de la consanguinidad. ¿Te gusta, no te gusta? ¿La manejas en algún grado? Ese es un tema también digamos que hay que tomarlo mucho con lupa. ¿Por qué? Porque para los que no saben, pues la consanguinidad es el cruce de dos parentescos y obviamente entre más cercano sea esa consanguinidad de esos parentescos, una consanguinidad alta. Si tú lo ves en otras razas que ya nos llevan muchos años en genética y en evolución, pues manejan un tipo de consanguinidad. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un criadero con unas líneas ya establecidas y unos productos muy bien establecidos, yo puedo hacer, digamos, una consanguinidad controlada para fijar características buenas de lo que ya he producido en mi criadero, ¿cierto? Pero ojo, esa consanguinidad también, así como puede fijar lo bueno, fija lo malo. Entonces, si uno, por ejemplo, se pone a ver a Lucas en el de Criar los Aguas, también a ese consanguinidad, porque pues ya tiene una evolución genética en su criadero muy adelantada y pues de alguna manera puede fijar ciertos patrones o ciertas características, pero como nuestra raza es relativamente joven a comparación a otras razas, nosotros no nos podemos ahogar con nuestra propia sangre y cerrar la línea, ¿cierto?
Entonces, por eso, si en tu criadero ya tienes productos establecidos, pues tú puedes hacer una especie de consanguinidad, una especie de cruce, un line breeding, que es una consanguinidad moderada, y cuando tú fijas una característica, digamos que ese cruce que hiciste, ese line breeding, tuviste un producto sobresaliente con características morfológicas deseadas y movimientos y otros, o sea, tu producto tiene menos características indeseables, entonces tú deberías ahí ya ponerle otra línea diferente para refrescar un poquito el tema de la consanguinidad, porque la consanguinidad en exceso, pues es mala por el tema genético, porque no hay vigor híbrido, porque digamos, cerramos la raza, que vuelvo y repito, es demasiado joven. Entonces, si yo como que ahora estoy empezando, a mí en lo personal no me gusta empezar cerrando la línea, porque entonces pues tengo un producto y de entrada ya lo estoy cerrando. Entonces no va a tener variedad genética en mi criadero. Entonces yo tengo que primero empezar estableciendo esa línea que quiero trabajar y si tengo productos sobresalientes, entonces sí hago consanguinidad para fijar características. Y Y, y si me... No sé usted, Nico, yo, qué también piensan acerca de eso, porque pues uno ve que grandes criadores lo utilizan porque es una gran herramienta, pero hay que saberla trabajar y controlar. no, yo te, yo te- el yo factor, yo creo vos, yo creo que lo importante es que hay unos creadores que estamos comenzando, hay otros creadores que ya tienen un apellido reconocido en todas las ferias y en todo el mundo, ¿cierto? Sabemos pues de quiénes estamos hablando y en algunos más definidos que en otros, ¿cierto? Como en el Paso Fino ya hay unos apellidos grandes, unos creadores grandes que ya tienen una línea que mejor dicho ya saben quién con quién, pero lo importante es tener el criterio de saber quién soy yo como creador y en qué punto voy, que es a lo que Felipe nos lleva. Él dice, yo tengo mi yegua, necesito abrir porque es un negocio, entonces con la consanguinidad me cierra, por más buena que sea, me va a cerrar, yo necesito variedad porque yo me estoy dando a conocer en el mercado, ¿cierto? Yo necesito sacar Exacto. producto, necesito mostrar un buen producto en ese aspecto. Eh, y ya digamos, terminando un poquito, no sé si John tenga otra pregunta acerca de la selección. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo sostengo esta primera parte de cría como negocio? ¿Qué consejo o cómo lo ves tú? ¿Qué se puede anexar? Porque es una etapa muy crítica, porque es una etapa en la que uno no percibe como esas ganancias. ¿Cómo hacer que no me aburran esos primeros, qué digo yo, 2 años, 3 años en ver un producto realizado? No sé si John tenga algo que ver con lo anterior. Nico, no, ahí ve, antes ah, no, dale, John. no, te redondeo de pronto la pregunta también para terminar con el tema también de selección y es, sabemos que en otras razas, ejemplo, el pura sangre inglés, se utiliza mucho el factor Rasmussen para fijar esas yeguas matriarcas o matronas, otras, pues se les dice en otras razas. O sea, vos también tenés eso en cuenta a la hora de esas líneas maternas definidas para Claro, reproducir. importantísimo, es que volvemos a lo mismo, o sea, si tú ya tienes dentro del criadero un producto exitoso, con buenas características, yo puedo entrar a buscar ese factor Rasmussen y buscar de un reproductor que también tenga esa madre sobresaliente y así fijar las características de las madres que me van a aportar realmente en el criadero, ¿cierto? Que uno a veces decía que la genética es 50-50, pero mira que el tiempo también nos ha demostrado que hay características que solamente se transmiten a través de la línea materna, ¿cierto? Entonces, entre más tenga líneas maternas consolidadas en mi criadero, pues mucho mejor, que es a lo que yo iba. Cuando tú vas buscando un reproductor para tu yegua, también no importa, no solo importa, ahorita no solo importa el tema de ver la conformación, los movimientos, eh, el caballo compensado y funcional, sino también ver esa genética y sobre todo una buena línea materna, porque una línea materna es la que vas a adquirir para tu criadero. Entonces, yo, por ejemplo,
si quisiera, digamos, la genética de, no sé, de la celia. Entonces, si yo sé que no puedo acceder todavía a un embrión de la celia por costos, ¿yo qué puedo hacer? Hombre, mirar si a mi yegua, un hijo de la celia, puede ser Bosque o cualquier otro que de pronto se me escape, a través de ese caballo voy a tener la celia en mi criadero, voy a aportar esa línea materna en mi criadero. Y ya de ahí voy fijando características. Si yo tengo ya productos definidos, puedo hacer consanguinidad. Entonces, a lo que John decía, y volviendo a ese tema, antes de ya adelantarnos otra vez a lo de Nico, eh, en esas razas, ya que nos llevan años de evolución y estudios genéticos, hacen consanguinidad y hacen crossbreeding y line breeding porque ya tienen una raza muy bien definida, ¿cierto? Ya tienen una raza tan bien definida que pueden hacer cruces cerrados para fijar ciertas características, pero sin embargo vuelven y la abren refrescando las líneas. Porque yo te pregunto yo, ¿qué pasa si nosotros como criaderos nos vamos a quedar simplemente con los mismos reproductores? Y lastimosamente hoy en día se paga mucho por, o se compra mucho por moda y no es desvirtuar un caballo que esté ganando, sino que hay caballos que simplemente por manejo, por condiciones no les alcanza, no tienen una buena vida competitiva, pero reproductivamente son caballos que transmiten mucho. En el caso de Hermano Sol de Villamilenio, que aportó a la raza. Entonces, si tú miras, por ejemplo, en la aplicación de Andares, hay un sinnúmero de reproductores en cada modalidad. Hay un abanico tan grande que uno dice, hay caballos que realmente tienen buena genética, buena conformación y que podrían aportar a la raza, que no hay que dejarlos en el olvido simplemente por cogerle el caballo de moda. Criterio de selección. Exactamente. Entonces, entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Obviamente eso también se va adquiriendo en la práctica. Yo, por ejemplo, digo, claro, en la medida que tú vas creciendo y vas teniendo aumentas el pie de cría y vas teniendo productos, ya tú de acuerdo a esos productos, vuelves y miras. Me conviene a mí como criador en estos momentos a lo que yo tengo hacer consanguinidad y hasta qué punto me sirve hacer consanguinidad en mi criadero. Esa es la pregunta que uno en el camino se tiene que ir planteando y mirar que a otros les haya funcionado en la misma línea que uno va. Es decir, si hay otros criaderos que lo están haciendo en la trocha y que les ha funcionado, pues se puede hacer, pero de manera controlada. Y vuelvo y repito, si te sale un producto bueno o producto de esa consanguinidad, uno debería volver a refrescar esa sangre para tener una genética más sana, sí, no tengas problemas en el futuro porque todos sabemos que la consanguinidad en exceso es mala. Claro, claro. Perfecto. Con responsabilidad, pues. Exactamente. Ya tenemos claro cuál es el criterio, ya sabemos qué queremos reproducir. Entonces, ejemplo, tenemos a Samara de la Selva, y le hago la cuña a la yegua y, y está preñada. ¿Cómo la sostengo yo este tiempo de aquí a que críe, te vuelve y se preñe? O sea, ¿cuál es el manejo? Administrativo, obviamente. Bueno, ahí ya va el tema, pues un tema, un control de manejo, ¿cierto? Y el manejo sea ambiental y de reproductivo y de nutrición, ¿cierto? Ahí con las yeguas preñadas uno tiene que ser muy riguroso también con el tema epigenético, porque volvemos a lo mismo, nada hacemos nosotros con hacer un buen estudio, un buen criterio de selección, escogiendo nuestra yegua de cría, nuestro reproductor que compense y dejo mi yegua o mi embrión por ahí tirado en un potrero o simplemente le doy la comida, por decirlo así, más barata que porque es una receptora o simplemente no, bajemos costos, no. Yo creo que hay que tener en cuenta la calidad también del alimento y del suplemento, ¿cierto? Ahí yo tengo que tener en cuenta que tengo que saber suplementar y alimentar a mis animales en el estado fisiológico en el que se encuentran. Entonces, si es una yegua preñada, por ejemplo, yo en el último tercio de gestación me gusta darles mucho vitamina E, selenio, calcio para preparar a mi yegua a la hora del parto, en ese tema, las contracciones. Obviamente también hacer un control riguroso de ecografías gestacionales, porque así como las mujeres cuando están en embarazo hacen un control, porque vuelvo y te digo, lo que no se mide no se puede controlar,
pero si yo puedo hacer al menos un control, no tengo que hacerle todo el tiempo porque pues también hay que dejar que los caballos en condición de su naturaleza hagan su trabajo, pero puedo al menos hacer un control como para hacer un chequeo de simplemente ese potro o ese embrión cómo viene, si tienen buena posición y saber que viene en buen estado a la hora del momento del parto. Entonces, si tenés la yegua en un potrero, entonces buen acceso al agua, a forraje verde, que es la base pues principal del caballo, la base alimenticia del caballo, buen suplemento, vuelvo y repito, y ya tener como ese control mensual de los gastos, un buen plan sanitario, un plan de desparasitación, porque recordemos también que si no hacemos ese control de desparasitación a la yegua, pues también va a transmitir esas enfermedades a la cría que viene en camino. Entonces, es un control que yo tengo que ir haciendo administrativo y riguroso en cada fase que eso conlleva, ¿cierto? Bueno, yo creo que ya un resumen acá a lo que vamos es básicamente si yo quiero tener mi criadero, yo, nosotros, no sé, yo creo que es mejor ir a vender caballitos de palo. Es tener criterios, criterios claros, es tener criterios claros para dónde voy, cómo quiero llegar. Tener una selección rigurosa tanto de mi yegua como de mis reproductores y qué busco realmente, no el de moda, sino el que de verdad me va a potenciar como creador. O sea, ¿cómo voy yo a notarme cuando saque un producto? No un producto más del montón porque sí, sino algo muy, muy claro. El resumen, a lo que vamos de acá y lo que llevamos siempre son detalles y ya vamos en asesorías profesionales. Porque yo también soy geotecnista, tengo las mismas bases que tiene Felipe y yo no, yo no me le arrimo ni a los talones a lo que Felipe nos está contando hoy. Tengo las bases y uy, por ahí, pero la experiencia, el estudio que ha tenido él, tanto por fuera como acá, hace que una asesoría bien guiada hace que un criadero sea beneficioso, tanto un criadero como unas pesebreras, porque es que partamos desde que si usted lleva una buena administración, esto da porque da, ¿cierto? Nico, Y lo que y no se también mide no se controla, es otra de mis frases ya aquí, no es que yo copio, y aquí hay eso, otra frase que lo que no se mide no se controla. el que no apunta no dispara, Nico, tiene que ser Ah, así. bueno, no, gracias. Entonces, lo que no se mide no se controla. Entonces, es parte de lo que nos enseñan como zootecnistas y creo que en todas las ramas debe ser lo mismo, ¿cierto? Y usted me respondió muy claro y espero haberla copiado bien. Pasión o negocio, usted nos dijo, romanticismo y el orgullo es lo que nulan el criterio del creador. Pues, Exactamente. creo que ahí vamos. Ahora ya, John, continúe usted con nuestro, No, mira a ver qué vamos a hacer. oye, hay que exprimirle acá todo lo que podamos a Felipe No, porque y Nico, vea, qué pena te metes la cuchara también para que la apuntes ahí. Uno tiene que tener capacitación constante y aprender. O sea, yo no, por más experiencia que tenga, uno no se la sabe todas. Siempre hay algo que aprender. Siempre hay que estudiar los criaderos que ya llevan tiempo, tradición, que ya se han equivocado, cómo lo puedo hacer, cómo puedo evitar los mismos errores. Y ya una vez yo tengo una hoja de ruta también con eso, puedo trazar un plan de trabajo y ser más riguroso y minimizar esos costos. Tratar de hacer esto rentable, porque esto puede ser un disfrute y un hobby, pero también se puede volver algo rentable de una empresa si lo haces bien desde el principio, si haces todo como tiene que ser y con la visión que tiene que ser. Y sobre todo con la creencia y el merecimiento, porque cualquier cosa que tú emprendas en la vida, si no tienes el merecimiento, el reconocimiento, y si desde ya no te sientes merecedor y ganador o no te sientes la persona que realmente quieres ser, pues es muy difícil que tú consigas eso que vas a hacer. Entonces, desde ya tengo que tener la visualización y tengo que realmente actuar y hacer las cosas como en la persona que me quiero convertir. Yo no tengo que esperar a tener 100 yeguas o tener mi criadero para comportarme desde ya como un criador, como lo que quiero ser y a donde quiero llegar, y hacer las cosas desde el principio de buena manera. Sí, y yo creo que partimos desde ahí, y de eso es cero a campeones,
tras de que vamos generando una capacitación, vamos hablando de pequeños, vuelvo y digo, detalles que se nos vuelven paisajes. Entonces, que eso a lo largo suma y traduzca eso en plata y se nos fue, ¿cierto? Es que Entonces, si, si recopilamos un poco y lo traemos a colación, tenemos acá varias cosas. Primero, el tema epigenético arranca desde la edad gestacional y es algo que a veces se nos olvida en la pesebrera, entonces la yegua está encerrada 24/7, no se saca, y eso también va a afectar ese futuro campeón. El tema de la nutrición, tanto de la yegua o de la receptora o del potro, de las etapas, como nos lo hablaba el doctor Martín. claro, el tema de saber, en el tema de la precompra, saber qué vamos a comprar. Yo voy a comprar una yegua que de pronto está coja o que de pronto tiene ciertas tendencias a arpeos y cosas como de reproducir eso. ¿Ah? Entonces, por eso es tan Y si es nuestra importante. primera yegua, pues imagínate dónde se nos va la inversión. O sea, y también tener claro qué queremos. O sea, ya llegamos acá al tema de la cría con Felipe, pues que tiene vasta experiencia, no solo en el criollo, y es muy importante porque también te quiero preguntar, Felipe, ¿qué tanto de eso que aprendiste en el criadero de árabes aplicas en el tuyo? Todo lo que tiene que ver con manejo, o sea, todo, esto hay que verlo como una empresa, ¿cierto? Y vuelvo y repito, hay que tratarlo, por más que disfrutemos el proceso, hay que hacerlo rentable también, y lo hacemos rentable desde la primera decisión que tomamos, ¿cierto? Independientemente de los resultados, hay que hacer un control riguroso, una buena decisión para empezar con mi yegua o con el proyecto que quiero empezar, ¿cierto? Yo, el haber podido estar las 24/7 en un criadero de caballos, viendo todo lo que demanda un criadero, viendo todas las líneas de negocio, yo empiezo a estructurarlo también de esa forma. O sea, tengo una visión clara de cómo es un criadero ya bien manejado, porque en ese criadero pues se manejaban un montón de yeguas, eran aproximadamente 55 no, perdón, 55 animales, 25 yeguas de cría, caballos de reproducción. Entonces, el manejo era impresionante. Lo que aprendí en términos de técnicamente, por decirlo así, fue mucho. Porque vuelvo y te digo, uno cree que con los caballos se la sabe toda y hay mucho por aprender, siempre hay mucho por aprender. Entonces, el tema del trato, el respeto, que cada etapa conlleva un proceso y que hay que hacerlo de la mejor manera para que esto sea exitoso y rentable. Eh, Sí, por ejemplo, apliqué mucho el tema administrativo porque pues vi que allá tenían programas administrativos donde llevaban el control de las yeguas, donde simplemente tenían una base de genética, todas las yeguas en ese mismo control pues de la finca, en esos programas tenían las fechas probables de parto, los días abiertos, los intervalos entre partos, digamos que todo ese control que uno también maneja en ganadería, que tengo que saberlo llevar para poder tener, digamos, resultados exitosos y verlo eso como una empresa, ¿cierto? Si yo veo eso como una empresa, entonces yo hago una buena trazabilidad de todos los procesos desde la parte de la selección, desde la parte de buscar el reproductor, de contar con un buen veterinario para que me haga la parte de reproducción y los embriones, de contar con buenos suplementos para los potros, que esa es otra parte también que había que decir. Los potros demandan un cuidado también muy importante en el momento desde el que destetas un potro, tienes que saber tu concentrado que le estás dando, qué características tiene, que de pronto le haga falta a mi potro, digamos que dentro del porcentaje de proteína, grasa, todo esto tengo que saberlo suplementar con un producto del mercado que tenga buenos aminoácidos esenciales para que tenga un buen desarrollo músculo-esqueleto, que sea un potro que crezca con todas las condiciones, porque vuelvo y digo, la epigenética es fundamental. Entonces yo allá abarcaba y yo desde que estaba allá siempre me hacía la visualización y decía, ya sé cuáles son todos los procesos y todos estos procesos, independientemente de la raza, hay que llevarlos rigurosamente en un sistema.
sea en tu hoja de Excel, sea en, no sé, en una aplicación. En Estados Unidos hay muchas aplicaciones donde tú en el día a día puedes llevar las actividades. Para la muestra de un botón está la aplicación de Andares, que yo personalmente la utilizo y pago la suscripción porque me parece una putería de herramienta para los que somos apasionados, para los que nos gusta ver la simulación de genealogías, para ver el tema de los cruces, para llevar el control del criadero, porque ahí veo las actividades y el día a día, si hice el plan sanitario, entonces sé que al tercer mes me toca, que cuando me toca bañar a mi yegua con champú, o sea, un montón de cosas que puedes ir registrando en tu criadero con todas las actividades. Y así tú tienes tu empresa en la cabeza. Sí, yo creo que partimos de ahí que hay un montón de herramientas y que no podemos dejar nada al azar. O sea, por más simple o pendejo que parezca, es necesario tenerlo ahí porque una fecha se puede olvidar, una edad se puede olvidar. Entonces dice, llega uno a preguntar, ve, ¿y qué edad tiene? No, como, no sé, como 6 años. Bueno, son 6 años, o son 6 años y medio, o son 5 años y medio, o son 5 años y unos meses. Entonces son Problemas esas cositas. Mira a veces los problemas que hay cuando se comercializan potros con el tema de los registros de cría, de nacimiento de las crías. O sea, porque tenemos todavía la cultura de que solo se pide el reporte de monta del caballo y te entrego el reporte de monta y el registro de cría viva, el registro de nacimiento de la cría. No sé, y esa yegua ya rodado por 3 4 propietarios y te quedas quizás con un animal muy bueno, que puede tener muy buenas características y no lo puedes registrar simplemente porque no tenés ese soporte. Y es un tema administrativo, y eso es muy importante lo que está diciendo Felipe. John, vea, otra cosa complementando a la pregunta anterior que también me diste, que aprendí, vea, otra de las cosas importantes que aprendí de mi mentor fue ver al caballo como un atleta. Allá en la industria árabe, porque ya es una industria, el caballo realmente se ve como un atleta. Y si es un atleta, hay que tratarlo como un atleta en todos los ámbitos, ¿cierto? No puedes negarle también un buen rutina de entrenamiento, no puedes negar también la parte de la fisioterapia, que Nico también la aplica, la doctora Sara también que está ahí conectada. Eh, es fundamental para que el caballo tenga un buen rendimiento, porque es como los deportistas, los ciclistas, tienen su fisio, recuperan sus músculos, quieren desmovilizar el ácido láctico que se concentró no sé, en esa carga o en ese esfuerzo de trabajo. Entonces, esa parte es muy importante. Sí me enseñaba, sí veía mucho lo riguroso que era con el entrenamiento. Allá, por ejemplo, con el tema de caballos árabes, siempre que llegábamos ahí a la parte pues, de los caballos, había un tablero donde él tenía de lunes a sábado todas las rutinas de entrenamiento. O sea, teníamos los 20 caballos de competencia, para el lunes había un tipo de entrenamiento, para el martes otro, para el miércoles otro, jueves otro, viernes otro, que hacía mucho énfasis al caballo que trabajaron en el conjunto como tal. O sea, un caballo de salto no lo puedo entrenar saltando todas las veces, todos los días, porque no va a ser funcional. Tengo que trabajar el conjunto del animal. También trabajar la mente del caballo. Me hacía mucho énfasis en eso sobre todo, que a veces se nos olvida, y es trabajar la mente del caballo. Trabajar, por ejemplo, ejercicios de propiocepción, para ver también el caballo cómo está en relación a dónde está parado y a lo que puede hacer, ¿cierto? Entonces, cuando tú tienes un atleta, tú varías la rutina de entrenamiento y tienes un caballo también más sano, un caballo que se ejercita en todo su conjunto, ¿cierto? Entonces, en nuestro caballo criollo colombiano, el entrenamiento no es solamente poner en la silla todos los días, porque de alguna manera también el caballo se aburre. Es como cuando uno va al gimnasio y trabaja todos los días el mismo músculo o las mismas rutinas. Pues llega un punto en que que no se vuelve funcional. Yo creo que llegamos a un punto muy, muy interesante que hay mucho por explorar. Entonces, hágale, Nico. Yo Nico es ya el pasamos. experto ahí le doy la palabra a No, Nico. no, 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 experto no. Aquí yo voy recopilando un poquito, ya pasamos la etapa de criterio, ya pasamos la etapa de selección, ya somos creadores.
Ya sabemos que no se puede dejar nada al azar, menos en los potros, que a veces los largan al potrero y hasta dentro de 24 meses nos volvemos a ver. Todo bien, muchas gracias, sal y agua si acaso. Bueno, entonces es muy importante no dejar esa etapa al azar. La doctora Sara de Kineps nos acompañó todo el en vivo. Muchas gracias, Doc. Yo sé que donde está la mantienen muy ocupadita, afortunadamente. No dejar la parte deportiva, que es una de las partes más importantes y más el crecimiento de los potros y vigilar alzadas y todo eso. La otra parte que quiero tocar aquí, y creo que ojalá no, porque apenas estamos empezando, no nos vayamos a ganar muchos enemigos, o por lo menos de mi parte, es que aquí no tenemos rutinas establecidas, por lo menos en las que yo he visto, no. Siempre dejamos mucho azar al montador, siempre queda mucha en responsabilidad al montador. Entonces es volver a lo mismo. Hay profesionales que trabajamos en eso, hay profesionales que trabajan en eso. Entonces yo sé que esto administrativamente, y Felipe lo ha dicho, es una cosa de saber balancear muchas cosas y sé que no da, pero si vos crías atletas, vos tenés un objetivo claro de que mi caballo va a pista, mi caballo es un atleta. Entonces es muy importante que se vayan teniendo en cuenta muchas cositas ahí de estandarizar procesos, de saber qué le están haciendo hoy al caballo. El día de hoy se va al montador y bueno, y entonces quién llega, qué le hacían al caballo. No, doctor, es que ese caballo no le hacían esto, es que el caballo no hace esto, es que el otro lo dejó no sé cuántas. Bueno, eso es de estandarizar los procesos dentro del criadero y tener el personal capacitado para ello. Antes de terminar ahí un poquito, la doctora Sara nos dice, don Felipe es un hombre muy apasionado y disciplinado, y eso te hace siempre querer ir un paso más adelante y llegar a ser uno de los mejores. Felicitaciones por el envío, muy interesante. Don Felipe, a usted Muchas felicitaciones, gracias a la doctora. y a Johnny a mí también nos felicitaron, entonces vamos bien, vamos bien. Bueno, mira que para que no nos dispersemos, que tocaron un punto muy importante. Ejemplo, en caballos de carrera, uno es el entrenador, otro es el jockey. Y hay una planificación constante, hay periodización, saben cuáles son las carreras importantes, a qué van a ir a qué carreras se van a ir a ganar y qué carreras son de preparación o cuáles son las de preparación. Nosotros aquí vemos caballos que hacen 20 puntas de ferias al año y todo el tiempo están a tope. Y después el caballo se desapareció. ¿Qué pasó con el caballo? Pero es que nos falta mucho también en ese sentido. O sea, entender que si son atletas tenemos que dar los periodos de recuperación, los periodos de adaptación y los periodos de competencia que se requieren. Los periodos de Y descanso. ahí nos tenemos que asesorar mucho, no solo de un buen montador, para el caso de nosotros es un jockey, pero también un buen equipo interdisciplinario en los criaderos y en las pesebreras para poder que esos animales lleguen a buen puerto. Porque es que no nos olvidemos que básicamente un caballo de disfrute es un atleta de fondo. Que es el que Exacto. salió a Es más, cabalgata y vamos a hacer 6, 7 kilómetros de cabalgata y una raspa bien buena. sí, Y pues, y es es casi el también que, que le dan una melacita pues cuando llega y un puñadito de cuido, pues ese es el que el que más. entrenamos, es el que menos le botamos escape. Entonces, yo creo que es importante también ir analizando esos temas que es otro rubro que puede surgir dentro del caballo nuestro. Entrenadores equinos, no solo el chalán. No, Preparadores físicos. y los hay, porque ya están pues los médicos deportólogos, la que es fisio de un criadero de unas pezoneras muy reconocidas, ahí como por no tirar nombres. Felipe, yo quiero hacer una pregunta y ya que tocamos el tema de equipos, ¿qué consejo o qué proyección tenés vos para estas pesebreras o criaderos para conformar un equipo? ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es como el consejo tanto como caballista, como creador, pero también como administrador? ¿Cómo conformarlo? Todo el equipo de trabajo. Sí, Mire, a cuando, ver, más que las cualidades o lo que se busca en el equipo de trabajo es, uno como caballista, ¿qué equipo de trabajo quieres? De caballista de corazón. Otro como creador, ¿qué equipo de trabajo querés?
Y otro como administrador, ¿qué consejo das para conformar un equipo? Mire, yo creo que hay lo más importante es obviamente un equipo comprometido, que todos vayamos en la misma disciplina y que todos tengamos la misma pasión y el gusto por los caballos. ¿Por qué? Porque un equipo, o sea, todas las personas que conforman una finca o una pesebrera, todos tienen un trabajo fundamental e indispensable, porque desde el que limpia las pecebreras hasta el montador o hasta la persona que maneja el proyecto, pues tiene una responsabilidad muy importante, ¿cierto? Cada área depende de esa persona para que todo sea un engranaje perfecto y todo funcione bien. Si vos no tenés un criador dedicado que realmente haga un buen limpiaje de camas, que realmente mantenga tu animal cómodo, fresco, que el caballo esté tranquilo, que no tenga una cama húmeda, pues vas a tener un caballo sano, ¿cierto? Entonces, es importante. Si no tenés un buen cuidado, un palafrenero que te dedique tiempo a cuidar los caballos, a rasquetearlos, a estar pendiente de realmente el manejo, el cuidado, los baños, pues sanamente vas a tener un caballo en buenas condiciones, ¿cierto? Y lo mismo en la parte administrativa. Lo que no se mide no se puede controlar. Y si tú llevas las cosas sin un control, pues es muy difícil que yo tenga proyección o que lleve ese criadero a ser rentable, porque no voy a tener, por ejemplo, estandarizado, no sé, el tema de los, si no sé cuáles son mis costos fijos, mis costos variables, no sé por dónde puedo minimizar, por dónde puedo maximizar, si no hago un buen trabajo de marketing que me haga crecer la marca, que me haga crecer el criadero, si no tengo un buen canal de ventas, de comercialización también en lo administrativo, pues va a ser muy difícil yo sacar a vender las crías porque pues nadie me conoce. Y recuerden que la gente, pues yo creo que la gente compra no solamente caballos, sino cuenta una historia, compra una marca, que veas que ese criadero hace las cosas bien desde que nacen, desde la nutrición, desde el suplemento, desde la parte deportiva, desde el personal de trabajo, que tengas un personal a la cual también están felices, porque cuando tienes personal realmente valorados y le pagan lo que es, pues tienes un personal que realmente se pone la camisa, que tiene sentido de pertenencia y que te va a ayudar a sacar todos tus procesos adelante, porque todos dependemos en gran medida el uno del otro, porque vuelvo y te digo, este es un equipo que tiene que engranar perfectamente para que todo funcione. Entonces, eso es muy fundamental, también desde el diseño de las pecebreras. ¿Por qué? Porque hay veces cuando empezamos en esto, y lo vi mucho en Estados Unidos, el diseño de pesebreras es fundamental y mucha gente no lo tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque se nos olvida que esto es una actividad rutinaria y monótona. Entonces también tenemos que pensar en el cuidador, porque a la final, si no volvemos las cosas simples desde una buena construcción que facilite las cosas, se nos va a traducir a nosotros en un dolor de cabeza y vas a tener que estar buscando mayordomos cada cierto tiempo porque el que está no te aguanta, porque es muy difícil hacer el trabajo, porque la construcción está mal diseñada, entonces le toca dar unas vueltas. Entonces, o sea, son detallitos pequeños que uno tiene que tener en cuenta a la hora de empezar con esto, que realmente si fallas en una parte, fallas en lo otro. Entonces puedes tener, porque vuelvo y te digo, es muy importante el equipo porque puedes tener muy buena selección, puedes tener muy buena epigenética, pues, o sea, tener un buen ambiente, pero tener malos trabajadores, te tiras los animales, ¿cierto? Sino, por ejemplo, en el tema del manejo, cosas tan sencillas como me enseñaron a mí, que de pronto yo no lo he visto acá tan aplicado, y es que, por ejemplo, a mí me exigían o me enseñaron que los caballos, cuando se sacan al potrero, con herraduras, hay que sacarlos vendados. Eso era la orden del dueño y me explicó también por qué y tiene sentido. Detalles tan pequeños como eso, que si tú no conciencia, o sea, no generas conciencia a tus colaboradores que están en el día a día, y me gané regaños al principio, lo tengo que admitir, porque pues al principio no lo veía como tan riguroso y simplemente como por el afán de que se me acumulaban varios caballos, yo sacaba caballos simplemente el potrero y los sacaba sin intentar como por sacarlo rápido y me gané regaños porque
la parte de vendar el caballo, las patas del caballo en el potrero, pues te pueden minimizar cortadas o errores en el potrero, accidentes que podemos evitar, porque no es lo mismo sacar un caballo en su estado natural sin herraduras a un caballo con herraduras que el mismo fricción del caballo se puede generar cortes. Entonces son cositas y detalles que se pueden ir, digamos que mejorando en tu equipo de trabajo si genera la conciencia desde toda la fase productiva del negocio. Entonces toda la fase es indispensable y tener un buen equipo de trabajo capacitado. Vuelvo y te digo, porque lo vimos en el curso que hicimos con John, que yo decía, es inadmisible usted tener un cuidador que no tenga conceptos básicos de primeros auxilios. Y yo los llegué a tener allá arriba simplemente por el afán de conseguir una persona muy buena gente, que sí, que la capacitamos, y sí, tú la puedes capacitar, pero de entrada te va a generar problemas. Y pasó así, porque de entrada pasaron accidentes donde simplemente un cólico que se podía, o un intento de cólico que se podía saber manejar, si el cuidador sabía inyectar mientras llegaba al veterinario, pues te ahorras un montón de problemas, ¿cierto? Entonces, es tener personal capacitado, comprometido, que esté en los mismos lineamientos, que tenga amor y respeto por el caballo y muy consciente del negocio para evitarte dolores de cabeza. Bueno, no, Más yo creo que aquí Felipe nos resumió lo que llevábamos, nos dio la razón nuevamente. Obviamente hay mucho por aprender, pues, pero son Sí, cositas que sí, uno en el sí. trasegar de lo que viví y lo que pude hacer acá, lo trato de implementar en lo que yo quiero hacer. Y obviamente, en la medida en que uno vaya avanzando y teniendo práctica y siguiendo capacitando, pues vas a ir, digamos, minimizando errores que de pronto se nos escapan ahorita. Sí, no, no, es que resumiste el resumen que yo iba a dar, ya. Detalles, volvemos a los detalles, a los mire detalles. algo, un candeleo que muchas veces vemos, es que se candelea ese caballo, se candelea. En los potros. Y, Adentro. y recuerde que los caballos recuerdan más lo negativo que lo positivo. Entonces, si tú estás en la fase de entrenamiento y estás sacando un potro, que lo vas a llevar ya en la fase de la silla y de la doma, y por pura pereza de tu trabajador, que no le puso simplemente los protectores en las patas para evitar ese candeleo, el caballo de entrada ya va a empezar a tener esos roces y él lo va a asimilar y entonces de pronto en la pista o digamos en su entrenamiento ya le da miedo girar, le da miedo meter sus posteriores porque de pronto tiene ese chip en la cabeza de que se cortó o se pega simplemente. Entonces son pequeños detalles de manejo que uno tiene que tener en cuenta para llevar Entonces, esto ninguna otra raza maneja las batidas por segundo que maneja la de nosotros. exactamente. Entonces ahí sí que hay que tener cuidado. Es que en ninguno, o sea, ni los trancos ni las batidas por segundo que manejan las de nosotros. Entonces es importante también ese tipo de cuidados para poder minimizar. Es que volvemos a lo que Nico tanto nos recalca, son detalles. Es un detalle. Y es un detalle que puede hacer la diferencia entre que el Esa es la mala palabra. bien o no. Esa es ¿No? la palabra. Y que perdes tiempo y plata, pues más plata Ah, que tiempo, pues es una cosa que te aparte, puede. termina descartando un animal por un mal manejo, que es que esa es la otra, porque lo que no hemos hablado acá y lo hemos de pronto tocado antes es que hacemos todo perfecto, pero si llegamos al momento de la silla y no tenemos primero un animal preparado, segundo, buenas condiciones y el manejo quizás que se le dé no sea el adecuado, perdiste la plata y 3 años mínimo de proceso. Y hoy en día también hay caballos malos, o sea, hay caballos malos más por dañados que por malos, por no saberle darle el manejo correcto, Y los por no llevar tiempos. las cosas rigurosamente, porque vivimos en un mundo de inmediatismo donde queremos ver resultados inmediatamente, donde no hacemos las cosas de la mejor manera para esperar y llevar esos procesos que se cumplan y poder llegar al tramo final, ¿cierto? Pero siempre haciendo las cosas de buena manera, sin saltarse los procesos, que eso es lo que nos pasa a nosotros, pues a muchas personas que hacen esto, Hablábamos sí, hace días que uno miraba, por ejemplo, en la Nacional 40 y pico de potrancas en proceso, ¿cuántas pasan al freno? Y no es exactamente.
no es que no se deban sacar pues en el proceso, pero haga eso, el proceso, pero la sacan de 36 a 48 y más guindadas del freno que del bozal, que de la falsa. Entonces, Exactamente. se aceleran demasiado los procesos. Por eso creo yo que es importante también empezar a generar conciencia de que tenemos que proyectar los animales a futuro, llevarlos con calma, hacer unos periodos de entrenamiento adecuados para su edad, para su etapa competitiva, para su etapa, porque es que no solo es darles fondo y llevarlos a 1000. ¿Cómo está esa cabeza? Y lo hablábamos para traer a colación lo que hablábamos con Camilo, es cómo está esa cabeza de ese potro para asimilar ese trabajo que se le está metiendo. Yo creo Entonces que, es y yo tiempo creo al tiempo. que, y yo creo que lo importante ahí, yo creo que Felipe queda invitado para otro programita, porque Quedan un ya hizo poco de un cosas tema. por Sí, tiempo y lo cerrando. porque ya quedan un Sí, montón de sí. preguntas más administrativas que de manejo, ya bueno, y entonces, ¿cómo, si yo estoy empezando, cómo financio eso? ¿De dónde traigo esa plata, doctor? ¿Cómo aguanto yo 2, 3 años? ¿Qué hay detrás? O qué, digamos, Criadero Texas, yo sé que por ahí está sacando camisetas, gorras, que de pronto generan un No, extra ahí. eso puede ser una parte de negocio, pero pues en lo personal simplemente lo hago por posicionamiento de marca, por sacar un merch, por compartir con la familia, pues y Por regalar, eso, pero pero es que no, 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 pero puede pero ser llevado. va un posicionamiento de marca y vos estás creando una marca y vemos que detrás de esa marca empieza a gustar la mercancía que tenés y se va yendo otra parte de negocio, pues. Entonces mira que ya hay un trasfondo entre los criaderos, ya empiezan a mirar que no solo de pronto es la línea de caballos, sino de pronto una línea de ropa, una línea de zapatos, una línea de gorras. Entonces, mira que hay un después o un clúster dentro de un mismo criadero, pues que no solo es caballos, sino que caballos traen mercancía, traen disfrute, cómo vender. Eso, mejor dicho, eso nos queda para otro programa, o si no, aquí nos va a tocar pedir comida y estamos muy lejos. No, Y eso es un pero nicho, antes, este es un mundo muy amplio. yo sí le quiero preguntar algo a Felipe y es, listo, yo tengo, en el caso de ustedes tienen la yegua, la donante, ¿cómo hicieron esos primeros procesos no sé si ya lo estás haciendo o no, el tema de lavado de embriones, cómo haces el tema de comercialización, por dónde empezar? ¿Cómo comercializar Eh, el embrión? Yo no, mira, en ese momento hay un tema de trabajo frente a eso y es la yegua nosotros primero quisimos preñarla para al menos saber cómo fue la cría, qué iba a dar, ¿cierto? Porque yo no me Ujú. puedo poner a sacar tampoco embriones de una yegua que no sé qué transmite, ¿cierto? En ese orden de ideas, viendo la potranca que ya nos salió, que pues, la hemos evaluado y realmente es una potranca muy buena, morfológicamente sacó muy buenas características y tiene potencial. Digamos que digamos que una parte de apalancamiento con un tema de embriones es, en mi caso, por ejemplo, tengo otros amigos inversionistas, que yo también me muevo en el mundo de las inversiones, con otros amigos en los que invierto en propiedad raíz, me tocaron las puertas y me dijeron, venga, yo también quiero invertir en su proyecto, yo también quiero hacer parte como de ese tema de los caballos y tengo por ahí un exceso de, una liquidez sobrante que la quisiera invertir. Entonces, de alguna manera, tú puedes hacer un pequeño crowdfunding o conseguir socios eh, para que te inviertan en el tema de embriones. Y lo que vamos a hacer es reunir fondos, porque yo digo, bueno, también me sirve porque me apalanco y sigo creciendo la marca y también pues eh, invierto con los amigos que ya he invertido y simplemente compra, digamos que ya teniendo la yegua donante, hablamos con el veterinario para que nos haga todo el tema del embrión, del trabajo del embrión con la receptora, y ya de ahí tú puedes comercializar un embrión pegado o simplemente lo llevas a que nazca y lo puedes vender ahí o simplemente querés llevarlo a competencia porque el animal es muy extra y tiene buenas condiciones y también el flujo de caja te lo permite, entonces venga, llevémoslo a la silla, que llevándolo a la silla vamos a tener un precio de venta más favorable, ¿cierto? Que vendiéndolo a la cuerda. Pero tú haciendo simplemente la proyección de un embrión y vendiéndolo
pegado, si es de buena genética, claro está, o llevándolo al destete, pues haciendo costos y números, nosotros ya lo hemos hecho, pues digamos que es viable hacerlo de esa forma, ¿cierto? Entonces, o sea, de acuerdo a tu objetivo, a tu bolsillo, a tu objetivo y a tu eh, poder adquisitivo, tienes que saber cómo jugar con eso, ¿cierto? Si me dedico a hacer un embrión y lo vendo pegado, si lo puedo llevar a la silla, si lo comercializo en el destete, es saber hasta qué punto yo lo puedo llevar, ¿sí? Entonces, para eso hago unos números y unas proyecciones y miro cómo lo puedo vender. Entonces, en ese caso, nosotros estamos haciendo un crowdfunding con otros inversionistas, vamos a hacer unos embriones. Por ahí también hay otro proyecto de comprar otra yegua donante para tener otra yegua que aporte el criadero y crecer el negocio y ir mirando cómo nos vamos yendo, cómo nos van dando los números en el camino, ¿cierto? Eso es un ensayo simplemente de prueba y error como todo negocio. Tienes Ok. que tomar la decisión y empezar a hacerlo y hacerlo sin miedo. Y el tema de Bueno, marketing, ¿cómo lo manejas para que cerremos ya ahí con esa? Vea, eso es un tema muy importante que también lo aprendí en el otro criadero con el que estaba. Y es, hoy en día el marketing es fundamental. ¿Por qué? Porque no solamente creces en comunidad, sino que también creces tu marca y también vas a generar, digamos, más visualizaciones y más visibilidad. Entonces tienes un canal de venta muy importante, porque de nada sirve yo ponerme a criar algo pero no tengo un canal de venta, no tengo una comunidad, no tengo como esa facilidad de la comercialización que va a ser mucho más fácil si tú lo haces. Y además también me gusta, en el caso mío personal, quise hacer también el tema de marca por de alguna manera hacer fomento del caballo, poder compartir algunos tips que aprendí en Estados Unidos. Por ejemplo, pongo el tema de cómo son las pecereras allá, qué podemos replicar de esos modelos de crianza, que son sistemas de media pensión. O sea, es que se nos quedan muchas cosas en el tintero, ¿cierto? Pero son cosas que tú puedes ir replicando y que si tienes una buena base, una buena yegua, un buen producto, tienes que tener también un buen canal de venta. Y si tienes una buena marca, pues mucho mejor, porque no solamente vas a salir a vender un caballo, sino que vas a vender marca e historia, como hace el criadero de dos aguas. La mayoría de las personas queremos sus caballos, no por el caballo como tal, sino por su historia, por su genética, por su marca, porque sabemos que Lucas es una persona dedicada, disciplinada, estudiosa del tema, entonces está haciendo aporte a la raza. Entonces, qué bueno uno poder también el día de mañana decir, hombre, es que esta marca de Claro Texas también con los cruces que hizo, con la buena selección, con los criterios de objetividad, sacó buenos productos, aportó a la raza, también pudimos hacer fomento del caballo criollo y enseñar lo que de pronto lo poco que hemos aprendido y lo que vamos aprendiendo en el camino. Entonces son cosas que se pueden ir aportando y dentro de una estructura de marketing o de una plataforma digital que hoy en día es usada por muchas personas y que en el tema de los caballos, como dato adicional, hoy en día, después del fútbol, el caballo de silla es el deporte con más afición, o sea que tenemos un nicho de mercado demasiado grande donde podemos dinamizar el caballo criollo colombiano, donde podemos hacer fomento de nuestro caballo en el exterior, porque yo en lo personal, cuando le mostraba nuestra raza a otras personas de Italia e Inglaterra, pues no tienen el conocimiento, entonces aparentemente lo ven como una raza pequeña, porque nuestra raza está catalogada como pony por la raza pequeña, pero no tienen la posibilidad de disfrutar la suavidad del caballo. Y estoy seguro que si yo los monto a ellos en un caballo trochador, en un caballo fino, en un buen caballo galopero, con la suavidad que cada andar caracteriza, se van a enamorar de la raza. Y así podemos tener un caballo, podemos, digamos, generar una industria del caballo criollo colombiano a nivel no solo nacional, sino internacional y poder exportar caballos, que ya en el Paso Fino lo están haciendo, pero empezar a exportar caballos trochadores, trotones a diferentes partes del mundo. Es que eso es otra cosa muy, muy importante, ¿no, Felipe? Muchísimas gracias, hombre, por todo este conocimiento que nos compartes. Gracias por sacar el tiempo, por ser tan amplio con la información que nos das. De verdad que hay que volver a programar otro. No sabemos No, cuándo, pero hay agradecido que volver. muchachos, de verdad.
porque sí se nos quedan muchas cosas en el aire. Nico, no sé si tenés anuncios parroquiales. No, básicamente agradecerle a Felipe, muchas gracias. Qué detalle compartir todo eso con nosotros. Sé que si así es amable en persona es mucho más, de verdad. Muchas gracias. Hacemos parte del Criadero Texas. Cuando haya que ir a cargar leña o entrar en nos dice. No, Ya es como bienvenido. ya es como de nosotros, entonces también lo que lo podamos apoyar, mi hermano, aquí estamos para ayudarle, así sea, a tener la yegua. Por otro Hágale. lado, Felipe, estás más que invitado el próximo 18 de abril al curso que vamos a tener básico de herrería, conceptos básicos, sencillos, cosas Excelente. claves que tenemos que tener. Y nos va a acompañar también don Felipe de Mesacé con su nueva tecnología en sillas. Queremos contar Sí. también con tu marca, que estés allá, que nos pongas el sello, que compartas, que nos cuentes experiencias allá en los raticos que podamos. Te vamos a dar el micrófono para que te presentes, para que cuentes lo que haces, para que más gente te conozca y crezcamos todos como marca. Básicamente el anuncio parroquial para todos, igual estamos publicando por redes, es que nos vemos el 18 de abril en la vereda del Noral en Copacabana para nuestro próximo curso de herrería básico y vamos a estar acompañados de Felipe, que ya lo comprometimos aquí. Ojalá no nos toque traer, no nos toque pagar los pasajes desde Cartagena, desde Estados Unidos. Y No, básicamente, cordialmente invitado, Felipe. Ya es de la casa, yo creo, pues prácticamente, ¿cierto, John? Total, no, total. Nico, de verdad que, Nico, yo muy agradecido por el espacio, humildemente pues de lo que, porque pues yo volví a empezar con el tema del criadero y en este momento donde estoy realmente feliz haciendo lo que estoy haciendo, disfrutándome el proceso. Esto para todo el mundo, el que quiera empezar, la verdad, no tiene que esperar a que usted tenga toda la plata del mundo, no tiene que esperar que tenga su rancho de 1000 hectáreas para empezar. Desde que usted tenga la visión, la creencia y la convicción de lo que estás haciendo, o sea, todos los puntos que están haciendo se van a unir en el futuro y que lo que estás haciendo es lo que tenías que hacer para llegar a donde quieres llegar, pues desde ya te sientes merecedor y ganador. En mi caso, con una sola yegua y una cría, yo me siento como un criador y me llena de satisfacción y orgullo poder llevar a mi familia y a mis sobrinitos, que son las nuevas generaciones, a compartir un domingo allá en la pecera de la Cumbre donde Leo, donde puedan disfrutar, donde puedan aprender del caballo, donde desde ya yo les pueda inculcar el amor y el respeto por los caballos y verlos desde temprana edad, no pegados de un celular, sino enamorados del caballo, pues a mí eso ya me hace ganador y merecedor de lo que estoy haciendo. Entonces, la invitación para las personas es que se sigan enamorando de este cuento, que se puede volver de alguna manera sostenible si lo haces bien y si no, pues estás disfrutando el proceso, porque esto es de alguna manera, para los que nos apasiona esto, es inversión en felicidad. Y desde que tú inviertas en felicidad y estás haciendo lo que te gusta y lo que te hace, independientemente del resultado, eres ganador. Ya Porque no es tangible vo- y esa es la Voy a más, más dejarlo con bonita. voy a cerrar con una frase y es que el proceso no fue diseñado para que llegue rápido, el proceso fue diseñado para que no te pierdas cuando llegues a él. El que no disfruta el proceso sufre el resultado. Quien disfruta el proceso, no importa el resultado que tenga, lo disfruta. Quien honra el proceso, disfruta el resultado, perdón. Entonces, desde ya, no se salte los procesos, haga las cosas bien, con amor, dedicación, compasión, con respeto al caballo, con lo que pueda hacer y siga aprendiendo, o sea, siga siendo un aprendiz constante que la vida de alguna manera le va a retribuir todo lo que usted está haciendo. Perfecto. Qué mejor. Perfecto. Y nada, Qué más muchas bonita gracias. forma de cerrar el programa, no, sin palabras. No, a ustedes muchas Felipe, gracias, a la gente que se conectó y que estuvo pendiente. Nada, poder aportar desde lo poco que tenemos por ahora, poder contribuir al caballo criollo colombiano y nada, esto es de que entre todos hagamos fomento equino, desde el conocimiento, todos tenemos algo que aprender, todos tenemos algo que aportar y así es que construimos industria. perfecto. Muchas gracias, Felipe, gracias. Nos vemos. Que Bueno, estén muy bien a señor Entonces, todos. Feliz Nico, hasta noche. luego. conectados en el siguiente.
Que esté Listo, muy hasta bien. luego, que estés bien.